Hola y Dios bendiga. Seguimos por la gracia de Dios haciendo nuestras lecturas comprensivas de la Biblia. Y vamos a leer hoy en Hechos 5, del verso 12 al 16, para continuar donde nos quedamos la última vez. Comenzamos y dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Vemos aquí como los primeros días de la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, según la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que recibieron los apóstoles que estuvieron desde el principio con Él, los que anduvieron con Él y caminaron con Él, y promesa esta que también es dada para nosotros. Se hacían por mano de ellos muchos milagros y muchas señales, y permanecían ellos unánimes predicando la palabra del Señor. Y la gente, ¿verdad? Mucha gente estaba llena de temor, pero mucha gente también se sumaba más y más a la iglesia, se iba sumando a la iglesia, y esto en Jerusalén. Fíjense y fijémonos que de Jerusalén viene la salvación. Allí predicó Jesús, y allí se formó la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, y hasta el día de su venida, permanece, hasta el día de su segunda venida, permanece esta iglesia del Señor. Y vemos cómo ponían las personas para que Pedro, ¿verdad?, cuando las viera, hiciera lo mismo que hacía Jesús. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús, lleno del Espíritu Santo, siendo Él el mismo Dios, no tenía tardanza para la misericordia, porque es que Dios es así. Jesús iba a predicar, pero Él veía el cojo y sanaba al cojo, veía al atormentado del espíritu y lo liberaba. Es decir, todo aquel que iba a Jesús era objeto de la misericordia de Dios, y esto mismo entonces pasaba con los apóstoles. Todos los que iban a los apóstoles eran objeto de la misericordia de Dios en ese mismo instante, porque es imposible que la misericordia de Dios se resista a una persona que va y pide, y le ruega, cuando está la presencia de Dios manifiesta allí, en la forma de su Espíritu. Esto es algo que tenemos nosotros los cristianos que tomar en cuenta, tenemos que aprenderlo, tenemos que considerarlo. Dice la palabra que las señales seguirán, claro. También Jesús dijo que la señal que sería dada a esta generación, y se refería con ello a muchos de los que tenían ya conocimiento de la Biblia, era la señal de Jonás, es decir, la predicación. Dejándonos dicho Jesús que la principal de las señales iba a ser la predicación, ¿verdad? Y otras señales nos seguirán, otras señales seguirán a los cristianos, y de hecho es así. Pero la principal de las señales es la predicación del Evangelio. Es decir, así como Jonás predicó en Nínive y los de Nínive se arrepintieron, ¿verdad? Y Dios obró misericordia con ellos después de que se arrepintieron de sus malos hechos, tras la predicación que fue dada por boca de Jonás, ¿verdad? Y esta es la señal. La misma señal del arca, también, la señal de Noé, que también hizo la predicación y después vino el diluvio. Entonces, esta es la principal señal, pero ciertamente nosotros tenemos que pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones el tener misericordia de la gente, de las personas que tienen necesidad, y de representar a Cristo de la manera más fiel posible aquí en la tierra, con lo que tenemos, con las cosas que tenemos a mano, ¿verdad? Dar ayuda, pero también pedirle al Señor, a su Espíritu, que también cuando sea la necesidad, que se obren los milagros,
Esto es algo muy necesario y es algo que debe de seguirnos también, sobre todo en este tiempo en el que estamos, en que hay tanta necesidad y tanta incredulidad. Pero siempre hay gente que cree, siempre hay personas que creen. Entonces, Dios le bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.